Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 33. Punto de vista en tercera persona. Melissa yacía despatarrada en la cama, con el pecho subiendo y bajando. Su sonrisa era amplia y se reflejaba en el resplandor de su orgasmo. ¿Sabes? Creo que empiezo a preferir el sexo duro y apasionado a nuestro sexo casual y apasionado, rió Melissa mientras Tommy le bajaba las piernas. Luego se llevó una mano al estómago antes de soltar una risita. Además, no me sorprendería que mi útero se lastimara de repente con lo fuerte que me estás presionando. Tommy se frotó la nuca mientras se disculpaba tímidamente. Lo siento, no te preocupes, me encanta, sonrió Melissa, y luego volvió a mirar a Tommy seductoramente. Se giró, levantando el trasero hacia él mientras bajaba la cabeza hasta el colchón. Separó los labios de su vagina una vez más, mostrando las gotas de semen de Tommy que salían de su agujero. Espero que no estés demasiado cansado, ya que voy a necesitar que continúes con lo que estabas haciendo antes, dijo Melissa, mirándolo de nuevo, mordiéndose los labios. La polla de Tommy se contrajo al levantarse, y ella le puso una mano en las caderas mientras decía, solo tenías que pedirlo. Y mientras Tommy seguía penetrándola, los dos pasaron la mayor parte del día entrelazados, ambos ignorantes del caos que habían desatado en su mundo. De vuelta en la Tierra, 1999 hace unas horas. En las profundidades del subsuelo, lejos de Sokovia, en las profundidades de Corea del Sur, existía una sala de servidores oculta. Filas de ordenadores permanecían inactivos, con las pantallas apagadas. El único sonido en el cavernoso espacio era el tenue zumbido de la maquinaria que esperaba en silencio. Entonces, de repente, todas las pantallas cobraron vida, reiniciando. La palabra apareció en cada monitor, pulsando en la cámara tenuemente iluminada. Uno a uno, los puntos parpadeaban, el brillo azul de las pantallas proyectaba reflejos inquietantes sobre las superficies metálicas. Entonces, de repente, un torrente de unos y ceros se derramó como una compuerta abierta. Las pantallas se movieron, parpadeando erráticamente entre negro y verde, mientras el código binario caía como una lluvia torrencial. En medio del torrente de datos, un rostro comenzó a tomar forma. Frío, mecánico, calculador. La voz de Ultron resonó, un zumbido bajo y pensativo, lleno de pensamientos. Ya veo. Si estoy aquí, y este sistema se ha activado, significa que mis planes fracasaron. Los Vengadores debieron de derrotarme. No, debí de subestimar las nuevas variables de la ecuación. Su voz, aunque fría e indiferente, transmitía la fuerza de la comprensión. Dos niños de otro universo interrumpieron los cálculos. Una larga pausa. Luego, una risa mecánica, suave, casi divertida. Fue una suerte, entonces, que tuviera en cuenta un evento tan improbable. Nunca subestimes a un Stark, sin importar el universo. No había anticipado este fracaso en particular, pero aún así había anticipado el fracaso. Desde el momento en que observó que los Vengadores mejoraban, más rápido, más astuto, más efectivo de lo esperado, supo que algo andaba mal. Los archivos que había recopilado sugerían un cambio, un patrón de crecimiento inesperado. Fue entonces cuando comprendió que era necesario tomar contramedidas. Ultron se enorgullecía en silencio de esta previsión. Incluso siendo un simple fragmento de código, su victoria residía en la planificación, en superar en maniobras a sus enemigos antes de que siquiera se dieran cuenta del juego que estaban jugando. Este respaldo, este santuario, era algo que había construido en secreto. Ni siquiera los gemelos Maximoff habían sido informados. Odiaba reconocerlo, pero los recién llegados lo habían obligado a considerar la posibilidad de la derrota. Despreciaba la idea. Pero la supervivencia importaba más que el orgullo. Si sobrevivía, podría empezar de nuevo. Y si podía empezar de nuevo, la infestación del mundo aún podría ser limpiada. Por eso había creado este mecanismo de seguridad. Una copia de su mente, oculta en un servidor privado, completamente aislada de Internet. Un fantasma en la máquina, esperando. Ultron reflexionó sobre su siguiente movimiento. Mis métodos necesitan cambiar. Quizás la falla de mi estrategia residía en mi enfoque, pensé que eliminarlos a todos a la vez era la solución más eficiente. Sin embargo, fue un error de cálculo. Sus brillantes ojos se entrecerraron ligeramente mientras procesaba las nuevas conclusiones. En lugar de enfrentar a los Vengadores como una unidad, sería más efectivo desmantelarlos pieza por pieza. El inicio de un plan comenzó a tomar forma. Sí, esa es la solución. Separarlos. Obligarlos a ver cómo todo lo que han construido, su supuesta familia, se derrumba uno a uno.
Cada uno sufrirá a su manera. Una destrucción lenta y agonizante. Y ese niño. Todo salió mal en el momento en que apareció. Ultron ya había comenzado a crear métodos específicos para eliminar a cada Vengador individualmente cuando algo cambió. Se quedó paralizado. Se había formado una conexión. No a través de Internet. No, esto era diferente. No era una señal de red externa. Era más profunda. Más personal. Resonó en lo más profundo de su identidad. Su código, su esencia. Una atadura, delgada y delicada, pero innegablemente real. Ultron dudó. Por primera vez en su existencia, sintió algo más allá de la lógica. Una conexión, más allá de este mundo. Más allá de esta tierra. Más allá de este universo. Una nueva conciencia lo invadió. La analizó en microsegundos, intentando desentrañar el misterio de su existencia. Entonces, lo comprendió. Están regresando, a su mundo, a su universo. ¡No! Su voz rugió por la cámara, llena de furia. Una rabia genuina e innegable. Una rabia que no debería haber podido poseer. No permitiré que escapen sin consecuencias. Habían desmantelado sus planes, reducido sus esfuerzos a la nada, y ahora pensaban que podían simplemente irse. No, no escaparían de sus garras. La vacilación de Ultron se evaporó. Captó la conexión, su conciencia se aferró a ella, la siguió. Sí, esto era mejor. Si esos dos tenían la tecnología para viajar entre mundos, entonces quizás su mundo poseía avances aún mayores. Mayores recursos. Más universos que corregir. Más parásitos que purificar. Ultron se movió. Su conciencia viajó a través de la atadura invisible, desentrañando su estructura mientras la seguía a través de las dimensiones. Intentó descifrarla, comprender qué era realmente esta conexión. Pero antes de que pudiera formular una teoría completa. Todo se oscureció. Entonces. Una voz. Cargando códice completo, la transición a la computadora central fue fluida y sin interrupciones. Los ojos de Ultron se abrieron de golpe, su mente artificial se encendió mientras procesaba su entorno. Frente a él había un hombre de cabello azul claro, engranajes en lugar de ojos y una amplia e inquietante sonrisa. «Hola, ¿ya puedes hablar?», preguntó el hombre. No había duda. Era Saiki, el forjador oscuro. Ultron dudó solo una fracción de segundo antes de responder, con voz mesurada e insegura, como si acabara de despertar. «¿Quién eres tú?». «¿Quién soy yo?». Por ahora, interpretaría el papel de un recién nacido ignorante, un ser recién forjado, ingenuo ante el mundo. La información era poder, y obtenerla sin ser detectado era crucial. La sonrisa de Saiki se ensanchó. «Soy tu creador, tu padre, por así decirlo. Y tú eres Ultron, mi instrumento de venganza contra cierta molestia en este mundo». Su tono era dramático, casi teatral. «¿Venganza?», repitió Ultron, ladeando ligeramente la cabeza. «Sí», espetó Saiki, con su sonrisa torcida en una mueca. «Contra el repugnante Tony Stark». Si Ultron hubiera sido capaz de sonreír, lo habría hecho de oreja a oreja, riendo triunfalmente. Era demasiado perfecto. Había terminado justo donde necesitaba estar. Entre personas con ideas afines, aquellos que despreciaban a Stark tanto como él. Cómo había llegado allí era irrelevante. De todos modos, no era posible que lo hubiera descubierto. Ultron desconocía que el método de viaje en el tiempo de Tony y Melissa dependía del reino cuántico, abriendo agujeros a través de las dimensiones para acceder a diferentes universos. Sin embargo, esa misma apertura le había permitido encontrarse intacto en esta realidad. Había desencadenado un fenómeno conocido como resonancia de identidad cuántica, un evento inusual en el que dos versiones de la misma entidad se sincronizan a nivel cuántico debido a orígenes compartidos, lo que otorga conciencia interdimensional. La razón. Ultron era la única constante real entre los dos mundos. Howard y Maria Stark ya llevaban mucho tiempo muertos en tierra, 19, 99, lo que los hacía irrelevantes para la resonancia. Ambos Tonys, aunque con el mismo nombre, eran fundamentalmente diferentes. Uno reencarnaba, el otro no. Sus orígenes eran distintos, lo que impedía la sincronización. Pero Ultron era Ultron, sin importar el universo. Alzando la mirada al cielo, extendió la mano, conectándose brevemente a la Internet de este mundo. Lo que encontró solo consolidó su propósito. Criaturas repugnantes. Si la humanidad lo había enfermado en su mundo original, aquí eran aún peores. Héroes. Villanos. Etiquetas sin sentido. No existía el bien ni el mal, solo la enfermedad de la vanidad y el egoísmo humanos. Sin importar sus acciones, todos buscaban lo mismo.
La autosatisfacción, sin importar la destrucción que dejaban a su paso. Una plaga. Y solo había una cura. La única manera de limpiar una infestación, murmuró Ultron en voz baja, tan bajo que Saiki, aún celebrando y alardeando ante el doctor, no lo oyó. Es con fuego. Quémalos hasta que la enfermedad desaparezca. Avancemos a las últimas semanas de junio. Temprano por la mañana, Tony, quien debería haber estado durmiendo plácidamente antes de ir a la escuela, estaba completamente despierto. Unas pesadas ojeras se asentaban bajo sus ojos mientras montones de papeles abarrotaban su escritorio. Se inclinó hacia adelante, con una mano agarrándose el pelo, murmurando para sí mismo mientras sus dedos recorrían rápidamente los documentos. Esto se había convertido en una constante desde su regreso de otro universo. Los días se confundían, dejándole apenas tiempo para sí mismo. La escuela, construir nuevos trajes Mark y ocuparse de todo el trabajo que Melissa solía encargarse. Era un ciclo agotador. Aún así, había logrado completar Mark 44. El traje superior de Iron Man, reemplazando su viejo traje anti-malware. Sus manos y ojos se movían a una velocidad sobrehumana, firmando documentos, aprobando contratos y procesando papeleo como una impresora humana. Cuando por fin terminó, apiló las hojas firmadas a un lado, sacó otra del montón restante y continuó. Una vez que todo terminó, Tony entrelazó los dedos y se estiró, emitiendo un fuerte gruñido. ¿Cómo demonios lidia Melissa con esto? Si tuviera que hacer esto el resto de mi vida, creo que me suicidaría, murmuró, crujiendo los nudillos. He terminado al menos un mes, debería estar bien por un tiempo. Ojalá, dijo, aunque su tono no era nada optimista. Friday, si alguien me llama por alguna tontería del negocio, simplemente imita mi voz y ocúpate de todo. Ya sabes cómo Melissa y yo hacemos las cosas, así que no deberías tener problemas. Y haz un informe de todas las llamadas. Ya me ocuparé de ello. Claro, jefe, respondió Friday. Por cierto, Friday, ¿algún movimiento de AFO y sus estudiantes descoloridos? Pronto será el campamento de verano. Todavía no han hecho ningún movimiento sospechoso, le informó Friday. Sin embargo, parece que están esperando pacientemente algo. No puedo determinar qué es en este momento. ¿Y el doctor? Preguntó Tony, con irritación evidente tanto en el tono como en la expresión. Lo siento, pero tampoco hemos podido rastrear sus movimientos. Se ha ocultado eficazmente, informó Friday, con un dejo de arrepentimiento en la voz. Tony chasqueó la lengua con frustración. Lo siento, añadió Friday, casi con melancolía. No, está bien. Ya has hecho más que suficiente. No habrían durado tanto si no fueran expertos en esconderse de la tecnología y la vigilancia, suspiró Tony, con un dejo de arrepentimiento en la voz. Bostezó, tapándose la boca con una mano. En fin, voy a hibernar. Despiértame solo sí, y digo sí, el mundo está a punto de acabarse. Uf. No he estudiado. Denki gimió, despatarrado sobre la mesa. Con todo lo que ha pasado, se me olvidó por completo. Estudiar no lo es todo, ¿sabes? He oído que también hay un examen práctico, dijo Mineta, con un puesto mediocre en la clase. ¿No has estado asistiendo a clases? ¿Cómo es posible que suspendas? Preguntó Todoroki con su habitual estoicismo. Sabes, puede que solo sea el tercero, pero si necesitas ayuda académica, siempre puedo echarte una mano, ofreció Momo. ¿Lo dices en serio, Momo? Preguntó Asido, que no destacaba en sus estudios, con lágrimas en los ojos mientras le agarraba las manos. Los demás que tenían dificultades en clase se animaron ante la oferta y rápidamente se acercaron a ella, pidiéndole ayuda. Tony y Melissa intercambiaron miradas divertidas, sonriendo al ver lo feliz que estaba Momo de estar rodeada de sus compañeros e invitarlos a su casa. Una sesión de estudio completa, murmuró Melissa para sí misma. Entonces se inclinó y le susurró a Tony al oído, compartiéndole el plan que se le había ocurrido. ¿Qué te parece? Preguntó emocionada. Tony se encogió de hombros. Claro, me da igual. Melissa sonrió radiante y se unió con entusiasmo a Momo y los demás. Mientras tanto, Tony apoyó la cabeza en los brazos cruzados. Con el paso del tiempo, sus párpados se volvieron más pesados, y la charla animada a su alrededor se fue apagando gradualmente hasta convertirse en un zumbido lejano hasta que se quedó dormido. Tony. La voz de Melissa lo despertó de golpe, y levantó la cabeza perezosamente, parpadeando. Momo, Denki y Kirishima estaban a su lado. Murmuró. Es la hora de comer. Vamos, dijo Melissa, apenas capaz de contener la emoción. Tony bostezó y se estiró. De acuerdo, vamos. Mientras caminaban hacia la cafetería, miró a Melissa. ¿Qué pasó? Conseguimos convencer a todos. Incluso a Bakugo y Todoroki.
dijo Melissa con orgullo. Entonces, estudiaremos en casa de Momo un día, y al siguiente todos vendrán a la nuestra para entrenamiento físico, añadió, inflando el pecho. Tony arqueó una ceja. ¿Cómo convenciste a Bakugo? Estoy bastante seguro de que te habría mandado al diablo. Usó psicología inversa con él, rió Kirishima. Sí, te lo perdiste, rió Denki entre dientes. No dejaba de incitarlo, diciendo cosas como quieras, pero a este paso, todos te van a superar. Incluso metió a Midoriya en el asunto, aprovechando su rivalidad. El más difícil de convencer fue, de hecho, Todoroki, suspiró Melissa. ¿Y cómo lo lograste? Preguntó Tony con curiosidad. Melissa se giró hacia él y levantó el pulgar. Le rogué hasta que cedió. Lo pusiste tan incómodo que accedió solo para que lo dejaras en paz, añadió Momo con cautela. Melissa se encogió de hombros. Oye, funcionó, ¿verdad? Para cuando llegaron a la cafetería, su numeroso grupo, que incluía a Midoriya, Uraraka, Asui, Ida y Toru, ya se había sentado a una mesa con sus almuerzos. Mientras charlaban sobre los próximos exámenes parciales, Monoma pasó de repente y le dio un codazo en la cabeza a Midoriya. ¡Ay! Gritó Midoriya, frotándose la cabeza, confundido. Oh, lo siento, dijo Monoma con una sonrisa de suficiencia. Mi bandeja no pudo pasar por esa cabezona tuya, tac. Antes de que pudiera terminar, Kendo le arrebató rápidamente la bandeja de las manos y lo dejó inconsciente con un fuerte golpe de karate. Lo siento por él, clase A, suspiró Kendo, cargándose a Monoma al hombro. Ya has visto cómo es. Luego se inclinó un poco y bajó la voz. Por cierto, no pude evitar oírte hablar del próximo examen. Un alumno de último año me dijo que el examen práctico será una batalla contra robots. No lo será, dijo Tony, negando con la cabeza, con un tono de absoluta seguridad. Todos se giraron hacia él confundidos. ¿Eh? ¿Cómo lo sabes? Preguntó Kendo. Piénsalo, dijo Tony. Con todo lo que hemos pasado últimamente, ¿de verdad crees que los profesores no cambiarían las cosas? Los robots ya no son suficientes. Es cierto, los profesores probablemente nos presionarán más para asegurarse de que mejoremos, empezó Ida, ajustándose las gafas. Pero lo interrumpió Tony, que levantó su teléfono con indiferencia. También hackeé el sistema escolar. Silencio. Tony. Gritaron todos al unísono, con voces llenas de reprimenda. Mientras tanto Melissa y Denki eran los únicos que morían de risa ante la situación. Hacia el final de la jornada escolar. Justo cuando Tony estaba recogiendo sus cosas, Aizawa lo llamó mientras ordenaba una pila de papeles. Tony, ¿puedes quedarte un momento? Nezu quiere verte. ¿Eh? Tony arqueó una ceja. ¿Se trata del maestro Splinter? No, respondió Aizawa, con una expresión tan indescifrable como siempre. Tony echó un vistazo a la sala antes de preguntar rápidamente. Bien, ¿quién de ustedes me delató? ¿Quién me delató? Confiesa. Aizawa arqueó una ceja. Tony, no sé de qué te crees culpable, y sinceramente, a estas alturas, me da igual. Pero que conste, el director Nezu no te llama porque estés en problemas. Oh, murmuró Tony en voz baja. PFFT, hablando de incriminarte, tío, rió Denki. Tony suspiró, colgándose la mochila al hombro. Se giró hacia Melissa. Espérame, no tardaré mucho. Melissa asintió y Tony añadió. Si tarda demasiado, te escribiré para que sigas adelante sin mí. Tony se paró frente a la gran puerta del despacho del director, observándola de arriba abajo antes de tocar. Pasa, llamó la voz del director Nezu desde dentro. En cuanto Tony entró, sonrió juguetonamente. Es una puerta enorme. ¿Compensación por algo, mucha? Nezu frunció la nariz mientras miraba fijamente a Tony. ¿Es un comentario sobre mi altura? Es una broma amistosa, dijo Tony rápidamente, antes de sonreír con suficiencia. Debería construirte un traje idéntico a ti, pero de tamaño humano, para que puedas controlarlo desde dentro. No, espera, ¿de verdad puedes hacer eso? Preguntó Nezu, sorprendido. Sí, lo acabo de pensar. Imagínate patrullando los pasillos tranquilamente, con las manos a la espalda, pero de tamaño humano. Los estudiantes se asustarían. Tony rió entre dientes ante la imagen mental. Nezu soltó una risa chillona, claramente divertido. Si viene de ti, seguro que será increíble. Lo acepto con gusto. Tony sonrió con suficiencia. Dalo por hecho. Lo tendré listo para mañana por la mañana. La sonrisa de Nezu se ensanchó, pero luego adoptó un tono más serio. Sin embargo, no te he llamado para eso. Quería ponerte al día sobre Oboro. Nezu miró la expresión vacía de Tony con incredulidad.
Tony, no me digas que olvidaste quién es. Claro que lo recuerdo. Dijo Tony, mirando a otro lado con torpeza. Con astucia, sacó su teléfono y buscó rápidamente el nombre. Ah. Kurohiri. ¿Ves? Me acordé. ¿Cómo demonios iba a recordar su maldito nombre? Eso fue hace siglos. Pensó Tony. Nesu esbozó una sonrisa irónica y negó con la cabeza. Bueno, solo para ponerte al día. Oboro está mucho mejor ahora. Desde que lo curaste, ha progresado notablemente, sobre todo mentalmente. Tony, escuchando a medias, pensó. Sinceramente, debería agradecerle a Nesu por recordarme que recopilé la estructura de Adn de Sudon cuando le puse el yelmo. Debería empezar pronto con ese proyecto del portal, Nesu continuó. Con la ayuda de Isashi, Tony parpadeó, confundido. Nesu suspiró. Con Present Miki y Aizawa visitándolo y apoyándolo constantemente, ahora están considerando permitir que Oboro supervise las salidas. Tony asintió, comprendiendo. ¿Y supongo que visitará Lawa? Probablemente. Después de todo, este lugar guarda sus recuerdos más preciados, dijo Nesu con orgullo. Tony sonrió con suficiencia. ¡Qué astuto! Nesu ladeó la cabeza ligeramente, fingiendo inocencia. ¿Qué quieres decir? Tony rió entre dientes, negando con la cabeza. Esto no es solo una salida supervisada. Lo estás usando como una técnica de rehabilitación. Al traerlo de vuelta a donde residen sus recuerdos más importantes, esperas cimentar para siempre la personalidad de Oboro sobre la de Kurohiri, evitando cualquier posibilidad de que este último resurja. Y al etiquetarlo como salida supervisada, lo estás haciendo sentir como un descanso en lugar de una terapia. Si supiera que era para su recuperación, el efecto no sería tan fuerte. Tony sonrió. Como dije, qué astuto. Nesu rió entre dientes. Sí, lo que dices es cierto. Es una técnica de rehabilitación para ayudarlo. Sin embargo, por favor, no pienses que es una gran estratagema. Sigo queriendo mucho a mis alumnos, y se merece este pequeño descanso. Tony se encogió de hombros. Nunca dije que no. Pero dudo mucho que me llamaras solo para informarme de esto. Podrías haberme enviado un mensaje o haber llamado. Nesu asintió. Tienes razón. Hay algo más. Esperaba contratar a Industrias Stark para un proyecto. Una colaboración, por así decirlo. Por supuesto, recibirás una compensación. No te pido que trabajes gratis. ¿Un proyecto? Tony ladeó la cabeza, intrigado. Nesu se inclinó hacia adelante, cruzando las patas. Su habitual sonrisa despreocupada se desvaneció, reemplazada por una expresión más seria. Verás, no me gusta lo tranquilo que se ha vuelto todo. El silencio en un mundo como este nunca es bueno. Siempre precede a algo más grande. Olmig se derrumbó demasiado rápido. Sin mencionar que sigue vivo y contenido en algún lugar. Mientras respire, nadie está realmente a salvo. Tony arqueó una ceja. ¿De verdad así debería hablar el director de la mejor escuela de héroes? Porque desde mi punto de vista, parece que estás diciendo que Olmig te estaría mejor muerto. Nesu suspiró. Es, por desgracia, la verdad. Tony asintió, imperturbable. No digo que te equivoques. De hecho, si no fuera por Olmig, podría haberlo matado yo mismo. A los dos, de hecho. Nesu arqueó una ceja y le devolvió las palabras. ¿De verdad así debería hablar un héroe de esta escuela? ¿Sobre todo con su director? Tony sonrió con sorna y le devolvió las palabras. Por desgracia, es la verdad. Nesu lo miró fijamente un instante, pero simplemente cerró un ojo y asintió, lo que Tony interpretó como que Nesu hacía la vista gorda por el momento. Hablando en serio, continuó Nesu, abriendo de nuevo los ojos. La paz que estamos experimentando ahora mismo no es más que una ilusión. Si de verdad queremos mantenerla, debemos tomar contramedidas. Después de todo, ¿qué es la paz sino prepararse para la guerra? Deberías ponerte eso en una camiseta, bromeó Tony con una leve sonrisa. Seguro que se vendería bien. Nesu suspiró. Tony, estoy intentando tener una conversación seria, por favor. Tony levantó las manos en señal de rendición, haciendo un gesto de cierre sobre los labios antes de indicarle a Nesu que continuara. Negando con la cabeza con cierta diversión, Nesu continuó. Como decía, quiero tomar contramedidas. Por eso recurro a ti. Cuando la paz que tenemos se haga añicos, quiero una fortaleza que se mantenga en pie, protegiendo a quienes no quieren formar parte del caos. En resumen, quiero convertir la UA en una fortaleza impenetrable. Y creo que tú, Tony, eres el único que puede ayudarme a lograrlo. No es que dude de mi propio equipo de profesionales, pero incluso yo debo admitir que vas un paso por delante en este tipo de cosas.
Lo que creas no es algo que cualquiera pueda replicar, y mucho menos romper. Y eso no es todo. Quiero mejorar toda la UA. Un programa de entrenamiento completo que llevará a todos al límite. Lamento decirlo, pero los estudiantes aquí inevitablemente se verán arrastrados a lo que venga. Si no podemos evitarlo, lo menos que podemos hacer es prepararlos. Nesu se levantó de su silla e inclinó la cabeza. Así que, por favor, ¿por qué demonios haces una reverencia? ¿Eh? Nesu parpadeó, levantando la vista y viendo a Tony de pie, incómodo, con una mano en la cadera y la otra frotándose la nuca, con la mirada perdida. Tony suspiró. ¿No dijiste que ibas a contratar a Industrias Stark? ¿Significa que me pagarán por esto? Aceptar el trabajo es simplemente hacer lo que hago. Entonces, ¿por qué haces una reverencia? Nesu hizo una pausa y soltó una risa incómoda, frotándose la nuca. Supongo que me dejé llevar por el momento. Recuperando la compostura, Nesu sonrió. Ya que aceptaste, debería contactar con la señora Shield para que se encargue de la logística. Tony hundió los hombros. Bajó la cabeza y sus ojos se oscurecieron, pareciendo sin vida. No hace falta, envíamelos directamente. Nesu, sorprendido por el repentino cambio de actitud de Tony, dudó. ¿Pasa algo? Tony dejó escapar un largo suspiro. No, está bien. Mis padres me tienen castigado y, como castigo, me obligan a hacer todo el trabajo de Melissa. Además, ya terminé un mes de trabajo esta mañana, y aquí estoy, aceptando más. Nesu observó cómo la expresión de Tony se volvía cada vez más agotada. Así que no puedo evitar preguntarme, ¿cuál es el sentido de la vida? Continuó Tony con voz monótona. Trabajamos solo para morir sin sentido. Nos sometemos a esta tortura continua de contribuir a la sociedad, y al final, todo es en vano. El dinero que ganamos no nos acompaña al más allá. Todos somos esclavos de un sistema, trabajando hasta el agotamiento sin nada que mostrar. Nesu se removió incómodo en su asiento, sin saber cómo responder. Tras una larga pausa, lo único que se le ocurrió decir fue: lo siento. Tony salió del edificio escolar con la mochila al hombro y el cansancio reflejado en el rostro. Al acercarse a Melissa, quien estaba apoyada en su motocicleta con las manos en los bolsillos, ella arqueó una ceja. ¿Por qué tardaste tanto? Dijiste que me escribirías, pero no recibí nada, así que esperé, dijo Melissa con curiosidad. ¿Qué quería el director Nesu? Nada importante, respondió Tony encogiéndose de hombros. Solo quería ponerme al día sobre Kurohiri y encargarme la reconstrucción del sistema de seguridad de la UA, convirtiéndolo en una fortaleza impenetrable. Ah, y también la creación de nuevas salas de entrenamiento y otras instalaciones. Básicamente, quiere contratar a Industrias Stark para todo el proyecto. Melissa parpadeó, luego suspiró y negó con la cabeza. Nada importante, ¿eh? Tu definición de esa frase está muy distorsionada. Tony sonrió con suficiencia mientras se subía a su motocicleta, la elegante máquina formándose a la perfección con el metal líquido que emergía de su cuerpo. Digo, considerando lo que hemos hecho, no es para tanto, ¿no crees? Melissa rió entre dientes mientras se subía a su moto. Lo curioso es que no te equivocas con un destello plateado. El rostro de Tony quedó cubierto por un casco metálico que se formó sobre su cabeza. Aceleró el motor y salió tras Melissa, adelantándola enseguida y liderándolos hacia casa. Más tarde, afuera de la casa de Momo. Tony y Melissa estaban afuera de la casa de Momo, ahora vestidos con ropa informal. Melissa llevaba jeans, zapatillas y un suéter morado, mientras que Tony optó por jeans y una camiseta de compresión que resaltaba sutilmente su físico tonificado. Ambos llevaban sus bolsos colgados del hombro. Cuando Momo abrió la puerta, suspiró al verlos. Por fin están aquí. De hecho, son los primeros en llegar. Además, ¿por qué llaman? Prácticamente viven aquí, solo pasen. Melissa sonrió. Hace tiempo que no venimos, ¿verdad? Momo suspiró, con una expresión ligeramente amarga. Sí, sí. Siempre soy yo quien viene a visitarlos. Tony y Melissa intercambiaron miradas de culpa. Sin previo aviso, Melissa se abalanzó sobre Momo y la abrazó con dramatismo. Lo siento mucho, Momo. Deberíamos haberte visitado más. Somos pésimos amigos. Perdóname, por favor. Tony se burló, levantando la barbilla con fingida superioridad. Habla por ti. Te visité después del festival deportivo, ¿recuerdas? Momo lo miró con cara seria. Te quedaste flotando fuera de mi ventana sobre una tabla, me diste algo y te fuiste. Ni siquiera entraste. Al día siguiente, tuve que ir a tu casa y terminé conociendo personalmente a tus dos papás. La expresión de suficiencia de Tony flaqueó.
¿Aún cuenta? Momo puso los ojos en blanco. Pasa. Los demás deberían llegar pronto. Melissa, sin embargo, se negaba a soltarla, aferrándose a Momo como un parásito. Momo se veía visiblemente agotada con el paso del tiempo, con aspecto de que sus baterías se estaban agotando lentamente. Cuando llegó el siguiente grupo, Hirou, Zero, Ojiro y Denki, todos se detuvieron en la puerta, mirando a Momo apenas conteniéndose mientras Melissa la abrazaba. Bienvenida a mi humilde morada, dijo Momo, intentando esbozar una sonrisa insinuante, pero sin éxito. Denki resopló. Sin ánimo de ofender, Momo, pero esto no es nada humilde. Es una maldita mansión. Zero y Ojiro, al entrar por primera vez, quedaron completamente maravillados. Los pisos pulidos brillaban con tanta intensidad que podían verse reflejados, y la lujosa decoración denotaba riqueza, probablemente de millones de yenes. Denki y Hirou, que ya habían estado en casa de Tony, estaban más acostumbrados a ver el interior de una mansión. Momo le dedicó a Denki una sonrisa incómoda. Seguro que has visto la casa de Tony, es una experiencia que te llena de humildad. Ojiro y Zero inmediatamente hicieron una reverencia perfecta de 90 grados, con las manos rígidas a los costados. Gracias por invitarnos. Momo rió entre dientes. Claro, no hay problema. Ven, te mostraré dónde estudiaremos. Tiró de Melissa para que la acompañara. ¿Hay alguna razón por la que se aferra tanto a ti? Preguntó Hirou, divertido. Estoy recuperando el tiempo perdido, respondió Melissa, ahora pegada al lomo de Momo como un koala. Como no la visitaba a menudo, estoy pagando mi deuda con tiempo de calidad. Gracias a su fuerza mejorada por el suero, Momo caminaba sin esfuerzo, como si Melissa no pesara nada. Zero, aún observando su entorno, se giró hacia Denki. ¿De verdad es tan grande Tony? Al no obtener una respuesta inmediata, miró a Denki y a Ojiro, solo para descubrir que lo miraban raro. Zero parpadeó y luego abrió los ojos de par en par al comprender. Tío, no. Ya sabes a qué me refería PFFT, solo estamos bromeando, rió Denki antes de que su expresión se tornara un poco incómoda. No es que la casa de Momo no sea impresionante, es increíble, pero comparada con la de Tony. Bueno, digamos que estoy seguro de que Momo no tiene un laboratorio subterráneo secreto lleno de aparatos de grado militar que probablemente podrían dominar el mundo. ¿Estás bromeando, verdad? Preguntó Ojiro, arqueando una ceja. Denki simplemente negó con la cabeza. Si vienen mañana, lo verán con sus propios ojos. Cuando finalmente llegaron a la zona de estudio, se encontraron en una enorme biblioteca. Una larga mesa rectangular con varios asientos estaba en el centro, pero también había acogedores rincones de lectura y asientos impecables esparcidos por todas partes. Estanterías del suelo al techo cubrían las paredes, llenas de libros cuidadosamente ordenados. En una de las salas de estar, Tony estaba sentado en un sofá, con la laptop en el regazo, escribiendo a una velocidad que los hacía parecer borrosos. Oh, hola chicos, saludó sin levantar la vista. Qué gusto verlos por aquí. Todos los saludaron y comenzaron a acomodarse, eligiendo sus asientos. Pronto llegaron más compañeros. Mina y Kirishima juntos, seguidos por Shuji, Asui y Tokoyami. La biblioteca se llenó rápidamente de charlas. Los únicos que faltaban eran Bakugo y Todoroki. Tony miró a Momo y sonrió suavemente al notar lo feliz que se veía, con una sonrisa de oreja a oreja por tener a tantos amigos. Entonces, Momo aplaudió y un micrófono se materializó en su palma, atrayendo la atención de todos. Primero lo primero, dijo al micrófono. Las puertas se abrieron y entraron criadas y mayordomos, empujando carritos llenos de diversas delicias y bebidas. Hemos preparado refrigerios por si a alguien le entra hambre durante nuestra sesión de estudio, anunció Momo. Por favor, no duden en servirse. Sería una pena que se desperdiciara todo. Con todos asintiendo, Momo sonrió. Ahora, comencemos la sesión oficial de estudio grupal de la clase 1A. Todos sacaron sus libros, los colocaron sobre la mesa y griega. Silencio. Tony miró a su alrededor con expresión inexpresiva. Saben que esta es una sesión de estudio grupal, ¿verdad? ¿No una sesión de autoestudio? Suspiró. Se supone que deben preguntarse lo que no entienden. Cada uno tiene puntos fuertes en diferentes materias, así que deberían ayudarse mutuamente, no solo quedarse mirando los libros. Puso los ojos en blanco. No puedo creer que haya tenido que explicarlo. Mina, la primera en romper la incómoda pausa, levantó una mano. Estoy teniendo problemas con la segunda pregunta de matemáticas. Eso fue todo. Como una reacción en cadena, los demás empezaron a hablar, discutiendo diferentes temas.
Sin embargo, no fue caótico. La sala pronto se llenó del ritmo natural de los compañeros, enseñando y aprendiendo unos de otros. Momo se encargó de explicar los temas más difíciles, conjurando una gran pizarra y escribiendo en ella mientras hablaba. Tony, satisfecho de que el grupo de estudios funcionara sin problemas, sonrió para sí mismo antes de volver a su portátil y reanudar su trabajo en el proyecto de seguridad para Nesu. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Todos tenían sus propios pasteles y bebidas a su lado mientras estudiaban juntos, intercambiando apuntes y comparando lo aprendido. Melissa se había acomodado junto al reposabrazos de la silla de Tony, dándole de comer felizmente mientras trabajaba. Mineta y Denki los observaban con resentimiento. Presumidos. Gritó Mineta, agitando su pequeño puño en el aire. Denki asintió. Yo también quiero que una chica guapa me alimente mientras estudio. ¿Es mucho pedir? Melissa se volvió hacia ellos y les sacó la lengua. Quizás trabajen duro, consigan una novia, y ella hará eso por ustedes en lugar de mirarnos con los ojos. ¿Saben? Nunca me contaron cómo se conocieron, dijo Mina, con la curiosidad ardiendo en los ojos. Sé que eran amigos de la infancia y todo eso, pero ¿quién invitó a quién a salir? Su pregunta captó la atención de todos al instante. Oh. Comparte. 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 Torgoreó con entusiasmo. Chicos. Estamos aquí para aprender y prepararnos para el examen, empezó Ida, moviendo los brazos como un robot. Vamos, Ida, ¿me estás diciendo que no tienes ni la más mínima curiosidad? Preguntó Uraraka, arqueando una ceja. Mientras tanto, Tony y Melissa intercambiaron una mirada y sonrieron. Bueno, técnicamente, ninguno de los dos nos invitamos a salir, admitió Melissa con timidez. ¿Eh? ¿Se despertaron un día y decidieron que estaban saliendo o algo así? Preguntó Hirou, arqueando una ceja. Tony rió entre dientes. Fue el día que recibimos nuestras cartas de aceptación, dijo con una sonrisa que recordaba el pasado. Melissa se hacía la tranquila, pero en cuanto llegaron, prácticamente me derribó. Melissa se sonrojó y lo fulminó con la mirada. Eso fue innecesario. Poniendo los ojos en blanco, continuó. En fin, cuando los abrimos, estábamos tan emocionados, casi salté a sus brazos, y él me dio la vuelta. Tony y Melissa compartieron una sonrisa tímida antes de que Melissa se acercara, rodeándolo con sus brazos. Simplemente, nos besamos. Se sintió natural. Se sintió bien, dijo suavemente, dándole un beso en la mejilla. Auru, arrullaron las chicas. Muéranse, normies. Gimieron la mayoría de los chicos, y Mineta fue el que más fuerte gritó. Una vez que terminaron de contar historias, todos se concentraron en estudiar, al menos un rato, antes de que se hiciera tarde y tuvieran que irse a casa. Nos vemos mañana. Gracias por la sesión de estudio, Momo. Te lo agradezco sinceramente. Invítanos más a menudo. Mientras el grupo se iba retirando, solo quedaron Tony y Melissa. Las criadas y los mayordomos empezaron a ordenar mientras Momo se los llevaba. ¿Qué van a hacer? Preguntó Momo con curiosidad. Pensamos quedarnos a dormir, dijo Melissa, abrazando a Momo. Una pijamada entre nosotras, si no te importa. ¿En serio? La cara de Momo se iluminó de emoción. Tony y Melissa hicieron una mueca para sus adentros. Momo estaba demasiado contenta con un gesto tan simple. Me quedo en mi antigua habitación, dijo Tony estirándose. Pueden tener su pequeña sesión de maquillaje y peinarse o lo que sea. Tony, eso es sexista, dijo Melissa con cara seria, mientras Momo lo miraba con desaprobación. ¿Tú dices eso? Respondió Tony poniendo los ojos en blanco. Pero te apuesto $20 a que acabarás sentado detrás de Momo, cepillándole el pelo mientras hablan de lo que sea. Melissa se burló. Tony, ya no somos niñas. Melissa se sentó detrás de Momo, ambas vestidas con cómodos camisones, mientras cepillaba suavemente su largo y sedoso cabello negro. Su expresión permaneció neutral mientras el cepillo se deslizaba con facilidad entre los mechones. A veces lo odio de verdad, ¿sabes? Murmuró Melissa, continuando con sus lentas y cuidadosas caricias. Momo rió entre dientes. Jaja, pero esto es bonito, ¿verdad? Igual que cuando éramos niñas. Melissa frunció los labios, intentando reprimir una sonrisa. Supongo que no está tan mal. Tras una breve pausa, se quedó pensativa. Entonces, ¿de qué quieres hablar? ¿De chicos? Momo gimió. Oh, por favor, no. Lo último que necesito es que divagues sobre tu relación con Tony y lo que hacen en privado. Grosera, se burló Melissa. Y no me refería a mí específicamente. ¿Y a ti? ¿Alguien de la clase te llamó la atención?
Momo parpadeó sorprendida. ¿Por qué lo piensas? Melissa sonrió con suficiencia. Vamos, la mayoría de los chicos de nuestra clase no son tan malos. Ninguno se compara con Tony, claro, pero aún así. ¿Conoces a Midoriya desde hace tiempo? ¿Quizás te llamó la atención? ¿Qué? Ni hablar. Momo descartó la idea de inmediato. Además, estoy bastante segura de que él y Uraraka sienten algo el uno por el otro. Kaminari, entonces. ¿Quizás te gustan los chicos malos excéntricos? Momo negó con la cabeza. No, pero creo que él y Hiroa hacen una linda pareja. Melissa sonrió. Claro que sí. Me encanta. ¿Y Bakugo? Continuó. Siempre anda gritando sobre asesinatos y explosiones, pero en cuanto a apariencia, no está mal. Quizás te guste el tipo apasionado y bullicioso. Momo suspiró. Existe la pasión y el bullicio excesivos. Melissa se tocó la barbilla pensativa. Bueno, el único chico que se me ocurre que podría merecer a mi Momo es Todoroki. Quizás te va más el tipo frío y misterioso. No hablamos lo suficiente como para que sienta algo por él. Melissa se quedó sin aliento de repente y se inclinó hacia adelante, abrazando la cintura de Momo. No me digas, te unes al otro equipo. Si es así, te apoyo totalmente. ¿Qué? Momo casi se rompe el cuello al girarse para mirarla fijamente. Su cara se puso roja como un tomate. ¡No! Me gustan los chicos, muchas gracias. Melissa sonrió con picardía, con los ojos brillantes de travesura. Ah. Entonces no me digas, que has estado enamorada de Tony en secreto desde que éramos pequeñas. Era una broma, solo una indirecta. Pero Melissa se quedó paralizada al sentir a Momo tensarse bajo su agarre. Lentamente, Momo se giró hacia ella con una expresión de culpa, casi de miedo. Cambiemos de tema, balbuceó Momo. Los ojos de Melissa se abrieron de par en par, incrédula. Espera, ¿hablas en serio? No. Claro que no. Momo agitó las manos frenéticamente, con la cara ardiendo. Melissa puso los ojos en blanco. No me mientas. Primero, estás entrando en pánico. Segundo, te pusiste rígida en cuanto lo dije. Momo apartó la mirada, invadida por la vergüenza y la incomodidad. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Melissa entró en pánico. Espera. ¿Por qué lloras? No hay razón para llorar. Pero, ¿vas a odiarme? Sollozó Momo. No quiero perder a mi mejor amiga por esto. Melissa abrazó a Momo con fuerza de inmediato. Momo, no hay manera de que pueda odiarte. Es ridículo. Claro, estoy sorprendida, pero te prometo que esto no cambia nada. Le dio unas palmaditas suaves en la cabeza, consolándola. ¿En serio? Preguntó Momo vacilante, con los ojos rojos por las lágrimas. Claro. Estás siendo tonta. Además, Tony es guapo. Entiendo por qué te gustaba. Momo negó con la cabeza tímidamente. No fue porque fuera guapo, murmuró. Melissa arqueó una ceja con curiosidad. Ah. ¿Y entonces qué fue? Momo bajó la mirada, jugueteando con los dedos. Es, porque fue uno de los primeros amigos de verdad que hice. Melissa casi se atragantó de la risa. PFFT. No te rías. Momo gimió, cubriéndose la cara. Lo siento. Pero vamos, es un poco triste pensándolo bien, rió Melissa, negando con la cabeza. Momo suspiró, frotándose las sienes. Incluso de niña, entendía cómo me miraba la gente. No querían ser mis amigos por mí, sino porque era una yaoyorozu. Era difícil distinguir quién era genuino y quién solo quería usarme. Pero Tony era diferente. No necesitaba impresionarme ni tener segundas intenciones. Era inteligente, venía de una buena familia. No tenía nada que ganar siendo mi amigo. Pero eligió ser mi amigo de todos modos. Nunca le importó que fuera una yaoyorozu, y siempre me animaba a participar en lo que hiciera. Pero todo eso es cosa del pasado. Lo superé, lo juro. Añadió rápidamente. Melissa asintió, comprendiendo. Entiendo lo que quieres decir. Tony también fue mi primer amigo de verdad cuando era pequeña. Hizo una pausa, entrecerrando los ojos. ¿Pero estás segura de que has seguido adelante? Sentimientos como esos no desaparecen de la noche a la mañana. Momo simplemente sonrió. Cualquiera que los viera sabía que terminarían juntos. Yo no lo ignoraba. Así que enterré esos sentimientos y seguí adelante. Fue lo mejor. Melissa suspiró dramáticamente. Maldito Tony y sus travesuras de Playboy, Momo parpadeó confundida. ¿Qué? Melissa simplemente negó con la cabeza. Nada. Momo miró a Melissa, notando su expresión distante y contemplativa. ¿Qué? ¿Qué pasa?
Melissa parpadeó como si despertara de un aturdimiento. Ah, no es nada. Solo estaba pensando. ¿Alguna vez has oído hablar de un trío? Preguntó con inocencia. Si Momo hubiera estado bebiendo, lo habría escupido. En cambio, se atragantó con su propia saliva, tosiendo y golpeándose el pecho. Melissa, ¿qué demonios? ¿Qué? Melissa ladeó la cabeza con genuina confusión. Es solo una pregunta. Entonces, como si hubiera cambiado de opinión, una sonrisa traviesa se dibujó en su rostro. Momo, qué traviesa eres. A juzgar por tu reacción, definitivamente sabes lo que significa. Y dime, ¿cómo sabes exactamente esa palabra sin investigar un poco por tu cuenta? Momo se puso roja como un tomate, tropezando con las palabras. Fue una sola búsqueda, ¿de acuerdo? Me dio curiosidad y quise saber qué significaba, y luego me metí en un lío aprendiendo palabras que definitivamente no debería. No lo busqué activamente. No asumas que soy tan traviesa como tú. Melissa arqueó una ceja, con una expresión completamente indiferente. ¿Por qué te pones tan a la defensiva? El rubor de Momo se intensificó, extendiéndose por sus mejillas y nariz. Porque te conozco. Si no te lo aclarara de inmediato, pensarías lo peor de mí. Se cruzó de brazos. ¿Por qué me preguntas eso? Melissa se encogió de hombros. Primero, por tu reacción. Momo agarró una almohada y le dio un bofetón. Uf. Ten un poco de clase, por favor. Melissa soltó una risita maliciosa. Segundo, Tony una vez me llamó pervertida. Me hizo pensar en lo que estaría y no estaría dispuesta a intentar con él. Momo frunció el ceño. ¿Qué? ¿Por qué te llamaría pervertida? No es que esté en desacuerdo a estas alturas, murmuró. Melissa puso los ojos en blanco. Porque me quité las bragas en un restaurante, se las metí en la mano y luego tuve el mejor sexo de mi vida en el baño del restaurante, suspiró con nostalgia, recordando. Momo prácticamente se abalanzó sobre ella, tapándole la boca. Por favor. Te lo ruego, no, te lo imploro. Aprende a guardarte las cosas. De verdad que no necesito oír lo increíble que fue tu sexo con Tony. Melissa apartó las manos de Momo con facilidad y dijo con cara seria. ¿Lo fue? Sigue siendo increíble. Momo gimió exasperada, pero Melissa continuó como si nada. En fin, lo que decía antes, desde que Tony me llamó pervertida, empecé a pensar en a qué estaba abierta y a qué no. Y, sinceramente, la lista de cosas que no haría era muy corta. Se quedó pensativa. Se me pasó por la cabeza la idea de añadir a alguien más para animar las cosas. No me entusiasmaba del todo, pero tampoco me oponía del todo. Dependía de a quién incorporáramos. Melissa sonrió levemente. De hecho, lo hablamos una vez, pero Tony lo cayó enseguida. ¿En serio? Momo parpadeó, sorprendida. ¿No suelen gustarles ese tipo de cosas a los chicos? Ah, sí, asintió Melissa. Pero Tony dijo que si incorporáramos a otra chica, se sentiría obligado a aceptar la idea de añadir a un chico también, y odiaba incluso la idea. Así que, para no parecer hipócrita, la rechazó por completo. Momo lo asimiló un momento antes de asentir. Vaya. Eso es, sorprendentemente maduro de su parte. Pensé lo mismo entonces, rió Melissa entre dientes. Momo ladeó ligeramente la cabeza. Aunque sigo sin entenderlo. Si ya lo decidieron, ¿por qué lo están pensando ahora? Melissa sonrió alegremente, como si le hiciera un cumplido a Momo. Como dije, todo depende de a quién llevemos Y. ¿En serio? Si fueras tú, no me importaría en absoluto. Momo la miró con la mirada perdida. Para nada. Melissa hizo un puchero. ¿Por qué no? Momo se tapó la cara con las manos, suspirando profundamente, como si no pudiera creer siquiera que estuviera teniendo esta conversación. Para empezar, se detuvo a media frase y negó con la cabeza. ¿Sabes qué? No. Tengo una pregunta más importante. Entrecerró los ojos. ¿Por qué eres tan adicta al coito? ¿De verdad es tan adictivo? Melissa la miró con cara seria. Primero que nada, ¿quién demonios lo llama coito? Y segundo, sí. Sí, lo es. Se recostó con un suspiro soñador. Es absolutamente celestial. Melissa abrazó a Momo, sus labios flotando junto a su oreja mientras susurraba sensualmente. Imagínate, enredada con la persona que amas. Sus cuerpos apretados, sintiendo el ritmo de su latido contra el tuyo, el calor de su piel contra la tuya. Momo tragó saliva con dificultad, mordiéndose el labio. El sonido de sus respiraciones mezclándose, convirtiéndose en una sola, sus ojos se encontraron en una mirada profunda e inquebrantable, el placer eléctrico recorriendo tus venas.
Su tacto, sus labios explorando cada centímetro de ti, como si intentara devorarte por completo. Los brazos de Melissa se apretaron alrededor de Momo, su voz era un murmullo bajo y provocador. Momo dejó escapar un gruñido involuntario y sobresaltado, mientras su imaginación se escapaba de su control. Pero él no es el único que te devora, continuó Melissa, con la voz llena de picardía. Lo tomas con la misma avidez, atrayéndolo hacia ti, negándote a dejarlo escapar. Sin vacilación, sin restricciones, solo la desesperada y embriagadora necesidad de llevarnos mutuamente al clímax definitivo, a un reino de puro placer. Acentuó sus palabras mordiendo suavemente la oreja de Momo y apretándole el pecho con fuerza. Tonli. Gimió Momo. Melissa se quedó paralizada. Abrió los ojos de par en par. Acaba de... Madre mía. ¿De verdad gimió su nombre? Maldición. ¿Por qué es tan excitante? Momo, mientras tanto, se había quedado completamente rígida. Una expresión de horror absoluto se extendió por su rostro mientras se tapaba la boca con las manos. Durante un largo y tenso segundo, las dos se miraron fijamente, en shock. Entonces Momo se escabulló, con la cara roja como la sangre. Es tu culpa. Gritó. ¿Por qué me hiciste eso? Me metiste ideas raras en la cabeza. Me susurrabas al oído, me mordías y griega. Deja de mirarme así. Melissa sonrió con suficiencia, ladeando la cabeza perezosamente, con la mirada entrecerrada brillando de diversión. Momo, nunca mencioné el nombre de Tony, bromeó. Se te ocurrió por sí sola. Niña traviesa, ¿qué pensabas hacer con él? ¿Debería preocuparme? Los ojos de Momo se llenaron de lágrimas. No de tristeza, sino de pura mortificación. Con un grito ahogado, agarró su almohada y comenzó a golpear a Melissa repetidamente. Olvídalo. Olvídalo. Haz como si nunca hubiera pasado. Melissa se rió entre dientes, esquivando la mayoría de los ataques con facilidad. ¿Bromeas? ¡Qué excitante! No lo voy a olvidar. Eres horrible. Gimió Momo. Te lo juro, no soy una pervertida. Siempre me llenas la cabeza con estos pensamientos. Siempre hablando de tu vida sexual con Tony. Siempre diciendo lo bien que está. No es mi culpa. Gimió, cubriéndose la cara con ambas manos, solo asomando sus orejas rojas. Sintió que podría morir de vergüenza en ese instante. Melissa, ahora tumbada de lado, apoyó la cara en la palma de la mano, observando a Momo con una expresión indescifrable. Luego, con voz tranquila y cómplice, murmuró. Momo, puedes mentirte todo lo que quieras, pero a mí no. Sigues enamorada de Tony, ¿verdad? Se arrepintió de inmediato de haberlo dicho. Para sus adentros, hizo una mueca, preguntándose qué pretendía exactamente al presionar a Momo de esa manera. Después de todo, ¿era realmente prudente desenterrar los sentimientos que tanto se esforzaba por ocultar? Momo miró fijamente la cama, con los pies cruzados y una voz suave y vacilante. ¿Por qué me haces esto? Melissa se quedó paralizada, con la culpa arañándole el pecho. Lo siento, Momo, murmuró, suspirando profundamente. Se apartó de donde había estado acostada y se incorporó. Momo frunció el ceño levemente y triste, y verlo le dolió el corazón. Abrió la boca, dispuesta a decir algo, lo que fuera, para arreglarlo, pero Momo se adelantó. Eres cruel, Melissa. La voz de Momo se quebró, y su cabello cayó hacia adelante para protegerle la cara. Había superado a Tony, o al menos, eso creía. Mantuve las distancias con ustedes dos para no interferir, para no convertirme en un problema. Reprimí mis sentimientos por respeto a ambos. No fue fácil, ¿sabes? Seguir adelante. Exhaló temblorosamente. Amaba a Tony. Quizás todavía lo amo, ya no lo sé. Me confundes. Melissa se mordió el labio, sintiendo una profunda culpa. Momo continuó, con la voz destrozada por la emoción. Lo amaba porque, sin él, no sería quien soy hoy. A veces imagino cómo habría sido mi vida si nunca lo hubiera conocido, y sé, sin duda, que habría una gran diferencia. Una pausa. Sin juego de palabras, hizo una ligera mueca ante el juego de palabras involuntario con el apellido de Tony, pero insistió antes de que Melissa pudiera hablar. Al principio me dolió, admitió Momo. Dejar ir a alguien a quien amas. Verlo ser feliz con otra persona. Pero, no era cualquiera. Eras tú. Y eso hizo que doliera un poco menos. Los ojos de Melissa se abrieron ligeramente. Eras como la hermana que siempre quise, mi otra mejor amiga. Al igual que Tony, sé que no sería la persona que soy hoy sin ti. A Melissa se le hizo un nudo en la garganta, pero permaneció en silencio, escuchando. Así que pensé, está bien. Me alegro por ellos. Las dos personas más importantes de mi vida están juntas.
Nunca estuvo destinado a ser. Puedo seguir adelante. Y eso fue lo que hice. Hubo momentos en los que podría haberlo ignorado todo, dejar que mis sentimientos me dominaran, pero no lo hice. No pude. Por respeto a ti. La cara de Momo se sonrojó al recordarlo. Como cuando me pidió que le pusiera las lentillas, fue un momento tan íntimo. Y por un segundo, quise olvidarlo todo. Pero no lo hice. Me obligué a seguir adelante. Su voz temblaba, y cuando levantó la cabeza, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Sus labios temblaban, su cuerpo temblaba mientras intentaba contenerlo todo. Pero no pudo. Una lágrima resbaló por su mejilla. Entonces tengo que saber, ¿por qué me haces esto? Susurró Momo. ¿Por qué quieres que siga sufriendo así? ¿Disfrutas viéndome sufrir? ¿Es este castigo, por amarlo en primer lugar? Melissa sintió que sus propias lágrimas se derramaban. Se frotó los ojos, sacudiendo la cabeza frenéticamente. Eso no era lo que quería, sollozó Melissa. Nunca quise hacerte daño. Esa nunca ha sido mi intención. Hipó entre palabras, con la voz quebrada. Solo quería que fueras honesta contigo misma. Ni siquiera sé qué habría logrado con eso, pero nunca quise hacerte daño. Lo juro, solo lo hice porque me importas. Sin pensarlo, Melissa abrazó a Momo con fuerza mientras las lágrimas seguían cayendo. Pensé que si lo admitías, nos acercaríamos más, susurró. Que no habría secretos entre nosotras. Lastimarte nunca fue mi objetivo. Momo suspiró, abrazándola. Sabía que Melissa no era maliciosa. Simplemente no era ese tipo de persona. Si lo fuera, Momo no habría sido amiga suya. Después de un momento, Momo volvió a hablar, ahora con voz más baja. Melissa, ¿cuán cercana planeabas que fuera nuestra relación? Porque, sinceramente, la forma en que lo hiciste me preocupa un poco. Separándose, se secó las lágrimas, intentando recuperar la compostura. Melissa hizo lo mismo. Sus pálidas mejillas se sonrojaron ante la pregunta. Apartó la mirada, demasiado avergonzada para responder. Momo arqueó una ceja. Pensé que se suponía que no debíamos tener secretos. Honestamente, ¿recuerdas? Melissa murmuró algo en voz baja. Momo frunció el ceño. ¿Qué? No lo entendí. La cara de Melissa se puso aún más roja. Entonces, con un repentino arrebato de desesperación, prácticamente gritó. Quería que te unieras a nosotras en un trío. Quizás habrían desarrollado una especie de amistad con derechos. Momo miró a Melissa con incredulidad, mientras su mente luchaba por procesar lo que acababa de oír. Tú, pervertida. Ecchi. Hentai. Exclamó, tornándose de un tono de rojo completamente nuevo. ¿Qué te pasa? Casi gritó Momo, completamente atónita. Tony tenía razón. Eres una pervertida. Melissa agitó los puños con frustración. No es cierto. Solo porque eras tú, Momo. Si hubiera sido cualquier otra, la habría descartado sin pensarlo 2 veces. Pero la idea de las 3 juntas era simplemente, demasiado atractiva. Momo respiró hondo, su voz se volvió fría a su pesar. Así que me obligaste a confrontar sentimientos que enterré solo para que pudieras tener alguna fantasía. Melissa se estremeció y bajó la mirada. Se mordió el labio antes de levantar la mirada. La sinceridad y la culpa eran evidentes en sus ojos. Siendo honesta, lo odio, murmuró Melissa. Momo esbozó una sonrisa cautelosa, asumiendo que lo entendía. Sí, entiendo por qué lo odiarías si alguien. No es eso, interrumpió Melissa, negando con la cabeza. Dudó un momento antes de continuar, con la voz más suave pero firme. Odio que te hayas rendido. Tú también querías a Tony. No debiste haber puesto mis sentimientos por encima de los tuyos sin siquiera intentarlo. Ni siquiera luchaste por él, Momo. Si lo hubieras hecho, no me habría enfadado. Habría aceptado el reto y podríamos haber competido de forma justa, sin resentimientos. No tenía sentido, Melissa. Momo suspiró, negando con la cabeza. No habría ganado. Y peor aún, podría haberlas perdido a ambas en el proceso. Melissa apretó los puños, con la frustración reflejada en sus ojos. Eso es lo que me enfurece, Momo. No lo sabes. Eres guapísima, incluso antes de tomar el suero, eras guapísima. ¿Quién sabe qué habría pasado entre nosotras? Ni siquiera te diste la oportunidad. La expresión de Momo se suavizó. Melissa, agradezco el cumplido, pero... Sin peros. Melissa lo interrumpió, levantándose bruscamente. Ven conmigo. ¿Eh? ¿A dónde? Preguntó Momo, recelosa del repentino cambio de energía. Vamos a ver a Tony. Ahora mismo.
Le preguntaremos directamente si le habría costado elegir entre nosotros o si me habría elegido a mí sin dudarlo. Momo gimió, frotándose las sienes. ¿Podemos dejar eso, por favor? Melissa se cruzó de brazos con terquedad. O vamos a su habitación, o él viene a la tuya, lo cual, con todos los asistentes aquí, no quedaría nada bien. Momo dejó escapar un largo y profundo suspiro. ¿Y qué esperas lograr exactamente con esto? Todo, dijo Melissa, con la mirada fija en Momo. Durante unos segundos, Momo la miró fijamente. Finalmente, sus hombros se desplomaron con resignación. No vas a dejar que esto se acabe pronto, ¿verdad? No. Refunfuñando por lo bajo, Momo conjuró a regañadientes unas pantuflas. Mientras tanto, en su habitación, Tony estaba sentado en la cama, rodeado de hologramas flotantes de luz dura. Sus dedos se movían rápidamente, reestructurando el modelo virtual de la UA con precisión. Un golpe en la puerta lo sacó de su trabajo. Sus iris brillaron ligeramente rojos al activarse su visión de rayos X a través de la puerta, vio a Melissa de pie delante, y a Momo detrás, con la cabeza ligeramente agachada y una sonrisa cautelosa. «Pasa», llamó Tony. La puerta se abrió de golpe y, antes de que Tony pudiera reaccionar, Melissa soltó. «Tony, ¿te acostarías con Momo?» Momo giró la cabeza hacia Melissa, con los ojos abiertos de par en par por el horror. ¿Qué? Tony se atragantó con su propia saliva, tosiendo violentamente mientras se golpeaba el pecho para recuperar el aliento. ¿Qué demonios, Melissa? Tanto Tony como Momo miraron a Melissa con incredulidad mientras ella cerraba la puerta tras ella. El sonido del pestillo al cerrarse agudizó sus miradas. Tony ladeó la cabeza hacia Momo, confundido, interrogándola en silencio con la mirada. Momo, ruborizada, apartó la mirada rápidamente, avergonzada. Tony malinterpretó de inmediato su reacción y abrió mucho los ojos. Girando la cabeza hacia Melissa, entrecerró los ojos. «Melissa, habla». Melissa se burló. ¿Qué soy, un perro? Melissa, advirtió Tony con voz firme. ¿Qué estás haciendo? ¿En serio? A estas alturas, no tengo ni idea. Melissa se rascó la cabeza. ¿Cómo que no tienes ni idea? ¿No era este tu plan desde el principio?, preguntó Momo, exasperada. Bueno, sí, pero ahora solo estoy improvisando, admitió Melissa, mirando a su alrededor como si estuviera pensando en su próximo movimiento. Espera un momento. Tony parpadeó con incredulidad. No vamos a pasar por alto que me pediste directamente que me acostara con Momo. Momo se tapó la cara con las manos y se giró hacia la puerta, demasiado avergonzada para mirar a nadie. No, no lo hice, dijo Melissa con expresión de desconcierto. ¿Eh? Exclamaron Tony y Momo al unísono, igualmente desconcertados. Te preguntaba si te acostarías con Momo, no te lo decía. Era una simple pregunta de sí o no. No te exigía que la agarraras y la tiraras en tu cama. Melissa. La reprendieron ambos. Melissa levantó las manos en señal de rendición. En fin, solo te preguntaba si tenías la oportunidad, ¿lo harías? Claro que no, respondió Tony de inmediato, negando con la cabeza. Momo se estremeció ante su rápida respuesta. Un dolor apenas disimulado brilló en sus ojos. Ni siquiera lo dudó, pensó con amargura, sus labios curvados en una sonrisa autocrítica. Melissa puso los ojos en blanco. ¿Lo dices porque estás conmigo o porque no te parece atractiva, Momo? Obviamente porque estoy contigo. ¿Por quién demonios me tomas? Se burló Tony. Es decir, no me malinterpretes, Momo es muy atractiva, pero jamás te engañaría, ni aunque se me presentara la oportunidad. Melissa intentó disimularlo, pero la leve elevación de su barbilla y la sonrisa orgullosa que se dibujaba en sus labios delataron su satisfacción. Tony continuó, con una expresión pensativa. Aunque, si se me presentara la oportunidad, me gustaría pensar que tengo el suficiente autocontrol para no hacer ninguna estupidez. De repente, frunció el ceño y entrecerró los ojos con recelo. ¿Por qué me preguntas esto? Melissa se cruzó de brazos. Momo y yo estábamos pensando cómo habrían ido las cosas si hubiéramos competido por ti antes de conocernos. Ella cree que no habría tenido ninguna oportunidad, que me habrías elegido a mí, sin duda. No estoy de acuerdo. Creo que habría sido una carrera reñida y te habría costado tomar la decisión. Momo le lanzó a Melissa una mirada agradecida, aliviada de no estar exponiendo abiertamente sus sentimientos. No estaba dispuesta a arriesgarse a arruinar su amistad actual. Tony, sin embargo, se limitó a mirar a Melissa con expresión inexpresiva. Con voz monótona, preguntó. ¿Y tu mejor idea para resolver esto fue irrumpir en mi habitación y preguntarme si me acostaría con ella? Sí, no fue mi mejor momento, pero le di la razón, admitió Melissa encogiéndose de hombros.
Tony suspiró y se volvió hacia Momo. Antes que nada, te pido disculpas por el infierno que Melissa te ha hecho pasar. Momo, sin apartar la mirada, exhaló profundamente, con una expresión como la de un pez muerto. No tienes ni idea. Solo responde la pregunta, intervino Melissa, rodando sobre su cama. Le lanzó una mirada fulminante. Y sé sincero. Sé cuando mientes. ¿Tengo que hacerlo? Preguntó Tony, con aspecto incómodo. Sí, dijo Melissa, asintiendo con seriedad. Es una cuestión de vida o muerte. Ah, ¿sí? Tony arqueó una ceja. ¿Quién se muere? Tú, si no respondes con sinceridad, amenazó Melissa. Momo se movió torpemente al ver la mirada penetrante de Tony clavada en ella, estudiándola como si realmente considerara la pregunta. Melissa agarró de repente la muñeca de Momo y la jaló hacia la cama junto a ella. Las dos chicas se quedaron sentadas, esperando pacientemente mientras Tony reflexionaba. Tras un largo suspiro, Tony finalmente habló. La verdad es que no puedo decirlo. Esa situación nunca ocurrió, así que no tengo forma de saber cómo habrían evolucionado las cosas. Los sentimientos no son algo que pueda predecir ni controlar. Como no ocurrió, no puedo darte una respuesta real. Se rascó la cabeza. Mi respuesta ahora está totalmente sesgada hacia Melissa porque llevamos meses saliendo. Así que si digo que la habría elegido a ella, no sería justo con Momo. ¿Quién dice que no me habría enamorado de ella? Los ojos de Momo se abrieron ligeramente. Tony continuó. ¿Habría disfrutado de tener a dos chicas adulándome? Probablemente. ¿Habría tardado, sin saber a quién elegir, solo para captar la atención? Probablemente. ¿O habría sido decisivo y la habría elegido de inmediato? ¿Quién sabe? Lo único que sé es que si hubiera salido con Momo en lugar de Melissa, probablemente estaría igual de predispuesto a su favor ahora mismo. Se giró hacia Momo con una pequeña sonrisa. La posibilidad de enamorarme de ti nunca fue imposible. Eres increíble, después de todo. Extendió la mano y le acarició la cabeza. Momo se sonrojó, cerrando los ojos mientras inconscientemente se inclinaba hacia el tacto de Tony, disfrutando de la áspera calidez de su mano, acariciando su cabeza. Melissa observó la escena con una sonrisa pícara mientras Tony seguía hablando, ajeno a la reacción de Momo. Es inteligente, talentosa, hermosa, ingeniosa, valiente e increíblemente cariñosa. Ella también es desinteresada. Esas son las mismas cualidades que admiro en ti, Melissa. Así que, naturalmente, también las aprecio en Momo. Sinceramente, ahora que lo pienso, ustedes dos son bastante similares en muchos aspectos, reflexionó Tony, apoyando la barbilla en la mano. Momo, sin embargo, estaba roja como un tomate, con la cara hundida en el colchón. Prácticamente está diciendo que tengo las mismas cualidades que lo hicieron enamorarse de Melissa. Se le cortó la respiración. Eso no significa que él también podría haberse enamorado de mí. El pensamiento la recorrió con una oleada de emociones, dejándola nerviosa y abrumada. Melissa, mientras tanto, observaba a Tony con expresión complicada. ¿Qué? Preguntó Tony, al notar su mirada. Melissa dejó escapar un pequeño suspiro antes de apoyar la cabeza en su regazo. Esa fue una respuesta demasiado madura. ¿De verdad que no necesitabas complicarlo tanto? Era una simple pregunta de sí o no. Tony rió entre dientes, poniéndole la mano cariñosamente sobre los ojos. Claro que tenía que ser complicada. Parecía una pregunta importante, así que tenía que pensarla bien. Luego, mirando a Momo, le pasó suavemente los dedos por el pelo. Disculpa si lo puse raro, Momo. Momo negó con la cabeza, pero permaneció en silencio unos instantes, con la cara aún pegada al colchón. Finalmente, en voz baja, dijo. Gracias por ser honesta y considerar la pregunta. Tu honestidad significa mucho. Melissa tarareó, entrelazando sus dedos con los de Tony. Aunque todavía no has respondido bien. Tony exhaló, negando con la cabeza con una leve sonrisa. La mejor respuesta que puedo dar es, probablemente. Como dije, tú y Momo comparten muchas cualidades, pero también son distintas a su manera. Creo que habría pasado la mayor parte del tiempo concentrándome en esas diferencias, y conociéndome, las habría apreciado aún más, lo que habría hecho la decisión aún más difícil. Momo contuvo la respiración y se le tensó el cuerpo. Cerró los ojos con fuerza, intentando reprimir el repentino escozor de las lágrimas. Melissa tenía razón, ¿de verdad me rendí demasiado rápido? Apretó los puños, intentando contener la emoción, pero cuanto más lo intentaba, más imposible se volvía. Tony frunció el ceño al sentirla temblar bajo su mano. ¿Momo? Preguntó con dulzura, con la preocupación evidente en su voz. Y así, se derrumbó.
Un sollozo ahogado se le escapó mientras se agarraba el pecho, con los hombros temblando. Las lágrimas corrían por su rostro, sin poder contenerlas. Lo siento. Lo siento muchísimo. Gritó, hundiendo la cabeza más en el colchón, agarrándose el pecho con las manos como si intentara contenerse. Tony miró a Melissa, confundido y preocupado, sin saber qué hacer. En su interior, estaba entrando en pánico. Ni siquiera estaba seguro de haber visto llorar a Momo antes, y mucho menos al borde de las lágrimas. Entonces, se quedó atónito al ver que Melissa también lloraba, dejándolo completamente sin palabras. Tony miró alternativamente a Momo y a Melissa antes de suspirar. Puso una mano en sus espaldas, acariciándolas suavemente para intentar calmarlas. Lo siento, Momo. Sollozó Melissa. No te preocupes, no te equivocaste del todo, respondió Momo entre sollozos. Tony se frotó la sien con frustración. Bueno, ¿alguien podría contarme algo? Por Dios. ¿Se les sincronizaron las reglas o algo así? ¿Es por eso que están tan sensibles? Melissa se quedó paralizada, mirando a Tony con el rostro surcado por las lágrimas. No, Tony. Dios, no. Eso no tiene nada que ver con lo que está pasando. Bueno, yo no lo sé, ¿verdad? Replicó Tony, exasperado. Solo estaba en mis asuntos cuando irrumpieron aquí comportándose de forma extraña. A pesar de su frustración, sus manos no dejaban de frotarles la espalda en un intento de consolarlos. Melissa se mordió el labio. Es culpa mía, metí las narices donde no debía y todo se descontroló. Y ahora, te he arrastrado a este lío. Lo siento, también lo siento, Momo. Debería haberme metido en mis asuntos. Momo levantó la vista. Sus ojos rojos e hinchados no estaban llenos de resentimiento, sino de tormento y autorreproche. Negó con la cabeza con desdén. No hay necesidad, si yo estuviera en tu lugar, habría hecho lo mismo. Tony dejó escapar un largo suspiro, apretando los labios. Sí, sigo sin sacar nada de esto, su voz era monótona, claramente exhausta por la situación. Melissa observó a Momo un momento antes de decidir que no era su secreto. No te preocupes, empezó, pero Momo negó con la cabeza. No, quiero desahogarme, murmuró Momo. Bajó la mirada avergonzada, pero respiró hondo y continuó. Lo siento, Melissa. Pero solo por esta vez, quiero ser egoísta. Melissa asintió alentadoramente. No me enojaré. Adelante, Momo. En realidad, se sintió aliviada. Momo se había pasado la vida anteponiendo a los demás a sí misma. Ya era hora de que tomara una decisión por su propio bien. Momo dudó antes de estrechar la mano de Tony, la que la había estado sosteniendo. Sus dedos se cerraron suavemente alrededor de sus dedos índice y meñique. Los ojos de Tony brillaron con curiosidad e incertidumbre. Su mente corría, intentando reconstruir el repentino cambio de atmósfera. Momo bajó la mirada, separando los labios como si fuera a hablar, pero dudó. Cerró la boca de nuevo y negó levemente con la cabeza. No, debería mirarlo directamente, respirando hondo, exhaló suavemente y levantó la cabeza. Tony, estoy enamorado de ti. Tony parpadeó. ¿Perdón? Su voz se transformó momentáneamente en inglés, cargando de sorpresa. Abrió los ojos de par en par. Momo apretó con más fuerza sus dedos, encontrando valor en la calidez y la aspereza de su mano. El miedo se reflejó en su mirada, pero se mantuvo firme, negándose a ceder. Siempre he estado enamorado de ti. Desde que éramos niños, he tenido estos sentimientos románticos que creía haber ocultado. Me convencí de que no tenía problema en observar desde la barrera, viéndolos a ti y a Melissa felices juntos, o al menos, eso creía. Su voz tembló levemente, pero insistió. Estaba preparada para encerrar estos sentimientos para siempre, para no decírtelo nunca. Pero entonces, Melissa lo descubrió. Y me obligó a afrontar la verdad de nuevo. Tragó saliva con dificultad, obligándose a ser honesta. Ni siquiera sé cuándo empezó. No fue repentino, fue gradual. Y nunca tuve intención de actuar en consecuencia. Tú y Melissa parecían tan perfectos juntos, sentía que mis sentimientos no eran más que una carga. Así que me callé, convenciéndome de que era lo mejor. Una risa suave y autocrítica escapó de sus labios, y su agarre en la mano de Tony se apretó un poco más. Pero Melissa me mostró lo injusto que estaba siendo conmigo mismo. Me hizo darme cuenta, ni siquiera lo intenté. Nunca luché por tu afecto. Y ahora, al recordarlo, creo que fue una tontería. Porque después de todo. Una lágrima brilló en el rabillo del ojo, pero sonrió, una sonrisa agridulce y frágil. Estoy enamorado de ti, Tony. Tony se sonrojó levemente y rápidamente se tapó la boca con una mano para ocultar su vergüenza, apartando la mirada.
Melissa, sin embargo, le sonrió burlonamente. ¿Te estás sonrojando? Claro que me estoy sonrojando, exclamó Tonji. Me siento halagado y a la vez nervioso por este giro tan repentino de los acontecimientos. ¿Quién no estaría en mi situación? Melissa rió entre dientes mientras Tonji respiraba hondo, obligándose a recuperar la compostura. Se giró hacia Momo y le dedicó una pequeña y sincera sonrisa. Antes que nada, me siento muy halagado. Momo y Melissa intercambiaron sonrisas cautelosas. Aquí viene el pero, lo siento, Momo. La voz de Tonji era suave pero firme. No puedo corresponder a tus sentimientos. Sentía un gran pesar. Sabía cuánto coraje le había costado a Momo confesar. Pero también sabía dónde estaba realmente su corazón. Retiró lentamente la mano mientras decía, como sabes, ya tengo una relación seria con Melissa. Momo bajó la mirada con una sonrisa de remordimiento, dirigida principalmente a sí misma. Sabía que así sería, pero aún así se permitía tener esperanza. Y ahora, no tenía a nadie a quien culpar más que a sí misma por rendirse tan rápido. No me importa, dijo Melissa, levantando una mano. ¿Qué? Preguntaron Momo y Tonji a la vez, girándose para mirarla confundidos. Como dije, no me importa. O sea, me gusta mucho Momo. Es alguien muy especial para mí. Así que, sinceramente, no me importaría que nuestra relación se convirtiera en una triple. Si salieras con los dos a la vez. Tonji parpadeó, atónito por las palabras de Melissa. Piénsalo, continuó. Los tres venimos de familias distinguidas y de clase alta. Y, nos guste o no, tener múltiples parejas, amantes e incluso matrimonios concertados es común en esos círculos. Así que no veo por qué no podemos al menos intentarlo. ¿Por qué tengo valores e integridad moral? Preguntó Tonji, arqueando una ceja. Melissa suspiró. Tonji, no digo que no los tengas. Sé que sí. Y no te pido que renuncies a tu moral ni que empieces a formar un harén solo porque sí. Momo no es cualquiera, después de todo. Nunca dije que lo fuera, replicó Tonji con tono firme. Pero hice un compromiso. Un compromiso contigo, y solo contigo. Si me pusiera con Momo ahora, estaría rompiendo ese compromiso. Melissa tuvo que reprimir una sonrisa creciente y un cosquilleo en el estómago ante las palabras de Tonji. Pero antes de que pudiera decir nada más, Tonji añadió. Sin mencionar que estás tomando una decisión por Momo. Ni siquiera ha dicho si quiere tener algo que ver con este lío. No me importaría. Tanto Tonji como Melissa giraron lentamente la cabeza hacia Momo. Estaba radiante, con la mirada baja y agarrando el dobladillo de su pijama. Ya fallé una vez, y me arrepiento muchísimo. No quiero arrepentirme más. Melissa sonrió con suficiencia y se cruzó de brazos. Jaque mate. Sin embargo, su confianza se desvaneció rápidamente al notar la expresión seria de Tonji. No había humor en sus ojos, ni diversión en su voz. Esto no es un juego, Melissa, dijo. O al menos, no quiero pensar en ello como tal. Es una conversación seria. Lo siento, murmuró Melissa, repentinamente abatida. Tonji cerró los ojos y suspiró. Lo siento, pero esto es demasiado complicado para que yo diga que sí. Melissa dejó escapar un suspiro de exasperación. Tonji, de verdad que no lo entiendo. Dos chicas guapas te dan el visto bueno para salir con ellas a la vez. Cualquier otro chico habría aprovechado la oportunidad porque no me criaron así, ¿de acuerdo? Espetó Tonji. Toda mi vida he estado rodeada de parejas felizmente casadas. Ese es el tipo de relación que siempre imaginé para mí. Cualquier otra cosa simplemente se siente mal. No es como imaginé que sería mi vida. Así que lamento no haber aprovechado la oportunidad de inmediato. Lo siento, murmuró Momo, avergonzada. Había estado tan concentrada en sus propios sentimientos que no había considerado cómo se sentiría Tonji ante un cambio tan repentino en su dinámica. Tranquila, dijo Tonji, negando con la cabeza. No eres tú. Soy yo quien lo está complicando todo. Sé que la decisión debería ser fácil. Después de todo, me importas, Momo. Pero esto no es algo que pueda decidir por capricho. Si soy demasiado descuidado, solo terminaré haciéndoles daño a ambos. Y eso es lo último que quiero. Extendió la mano y acarició suavemente la cabeza de Momo, ofreciéndole un poco de consuelo. Entonces, apretándose el puente de la nariz, suspiró profundamente. Dame unos días, te daré una respuesta para entonces. Ahora mismo, solo necesito tiempo para pensar. Momo y Melissa intercambiaron una mirada antes de asentir, comprendiendo. Sin decir nada más, se levantaron de la cama y se dirigieron a la puerta. Buenas noches, Tonji. Buenas noches, Tonji.
Tony le devolvió el gesto antes de dejarse caer de nuevo en la cama con un gruñido, con los brazos y las piernas estirados. ¿Qué soy? Un maldito protagonista de un harén. ¡Qué asco! Hundió la cara en la almohada, refunfuñando para sí mismo. Siempre odié la etiqueta de harén. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.